En este video se resuelve el problema 10 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable, trascendentes tempranas, de James Stewart. El problema dice: encuentra el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, el sólido y un disco o arandela representativos. Para este problema se nos da la función y igual a un cuarto de x cuadrada, x igual a 2, y igual a 0, y la región delimitada por esas curvas se debe rotar alrededor del eje Y. Los pasos para resolver el problema son determinar la región a rotar, dibujar el sólido, dibujar la arandela representativa, calcular el área de la sección transversal de la arandela representativa y por último calcular el volumen del sólido. El primer paso es determinar la región a rotar. La primera función que se nos da es y igual a un cuarto de x cuadrada. Esta función corresponde a la función de una parábola con vértice en el 0,0 y que abre hacia arriba. Por lo que aquí tenemos de color azul la gráfica de esa parábola, vértice en 0, 0 y abre hacia arriba. De color azul sería y igual a un cuarto por x cuadrada. La otra función que se nos da es x igual a 2, que es una línea vertical paralela al eje Y que corta a x en 2. Aquí tenemos de color rosa la gráfica de x igual a 2. La otra función que se nos da es y igual a 0. Es una línea horizontal que coincide con el eje x. Entonces es esta de aquí. Esta de aquí es y igual a 0. Por lo que la región encerrada por esas curvas es esta que se encuentra acotada por la curva de color azul, por la recta de color rosa y por la recta de color amarillo. Antes de continuar, vamos a reescribir la primer función. Más adelante veremos la utilidad de hacer eso. Vamos a reescribir y igual a un cuarto de x cuadrada. Aquí está escrita como y como función de x. Vamos a escribirla de la forma x como función de y. Es decir, vamos a despejar a x, que tendríamos 4 veces y igual a x cuadrada, y tendríamos x igual a más menos la raíz de 4y, que es igual a más menos 2 raíz de y. Ahora, aquí podemos descomponerla en dos funciones. Una es x igual a 2 raíz de y la otra es igual a x igual a menos 2 raíz de y. La primera, que es esta, x igual a 2 raíz de y, podemos ver que aquí x siempre va a ser positivo, mayor o igual que 0. Entonces, esta x igual a 2 raíz de y está representada por esta parte de la gráfica. Entonces, esta parte de la gráfica va a tener ecuación x igual a 2 raíz de y. Y esta otra parte, x igual a menos 2 raíz de y, eso siempre es menor o igual que 0. Por lo tanto, va a estar representada por esta parte de la gráfica, ya que en esta parte x siempre es negativa. Entonces, esta parte de la gráfica de azul está representada por x igual a menos 2 raíz de y. Entonces, para describir toda esta curva de color azul, puedo utilizar esta función, que es y igual a un cuarto de x cuadrada, o bien puedo utilizar estas dos funciones. Este lado lo puedo representar como x igual a menos 2 raíz de y este lado lo puedo representar como x igual a 2 raíz de y. Como en este problema vamos a rotar alrededor del eje Y, a mí me conviene tener expresada la función de esta forma en lugar de tenerla expresada de esta forma. Es decir, cuando rotamos alrededor del eje Y, conviene expresar las funciones teniendo despejada la variable x. Entonces me voy a quedar únicamente con esta representación porque en esta parte se encuentra la región acotada que me interesa rotar.
Y para terminar vamos a encontrar cuál es este punto de intersección entre la recta de color rosa y la recta de color azul. Para la intersección pues ya tenemos que toda la recta de color rosa vale 2, entonces el valor de x que resuelve esta intersección es x igual con 2. Únicamente tenemos que calcular el valor de y, para eso utilizamos esta ecuación: y igual a un cuarto de x cuadrada, es decir, un cuarto por 2 al cuadrado, que es igual a un cuarto por 4, que es igual a 1. Entonces ese punto de intersección es 2 en x y 1 en y. Vamos a marcar las coordenadas de ese punto. Aquí tendríamos el punto 2, 1. Y con eso ya tenemos completamente delimitada la región que vamos a rotar. Aquí ya tenemos únicamente la región a rotar, que en este caso la hemos puesto de color rosa, y vamos a rotar alrededor del eje Y. Este es el eje de rotación. El siguiente paso es dibujar el sólido de revolución. Aquí tenemos en GeoGebra un plano tridimensional. De color rojo tenemos al eje X, de color verde tenemos al eje Y de color azul tenemos al eje Z. También esta curva de color azul es x igual a 2 raíz de y de color rosa tenemos a x igual a 2, por lo que la región que vamos a rotar es esta que se encuentra entre estas curvas. Veamos cómo es el sólido que se forma al rotar esa región. Aquí ya tenemos la región completamente formada. Vemos que el exterior del sólido lo forma la recta de color rosa, es decir, x igual con 2. Y el interior del sólido, que es esto de color azul, lo forma la gráfica de x igual a 2 raíz de y. El volumen que queremos calcular es el que se encuentra entre la superficie de color rosa y la superficie de color azul. También observamos que entre la superficie de color azul y el eje Y hay un hueco. Ese volumen no nos interesa calcularlo. Aquí tenemos una captura de pantalla del sólido que se formó en GeoGebra. Si no contamos con un programa para realizar el sólido, lo que podemos hacer es considerar la región a rotar, que aquí la tenemos, y vamos a dibujar simétricamente esta región respecto al eje de rotación, es decir, respecto al eje Y, que es en nuestro caso el eje de rotación. Entonces, al copiar simétricamente esta figura respecto al eje Y, lo que vamos a observar es esta figura de aquí. Esta parte de aquí es la copia simétrica de esta parte de aquí respecto al eje Y. Una vez realizado eso, en la parte superior dibujamos un círculo alargado para darle el efecto de volumen. En nuestro dibujo podemos ver que toda esta parte es de color blanco, y esta parte de color blanco lo que va a hacer es representar el hueco del sólido. Como recordamos, aquí en el dibujo en GeoGebra vimos que entre la superficie de color azul y el eje Y había un hueco. Eso es lo que se representa aquí de color blanco. Y el volumen que nos interesa calcular es lo que se encuentra entre la superficie de color azul y la superficie de color rosa, es decir, lo que está representado por estas partes sombreadas. Y ya sería la representación de nuestro sólido de revolución. El siguiente paso es dibujar una arandela representativa. Para ello debemos rebanar el sólido de revolución. El criterio para hacerlo es rebanar perpendicular al eje de rotación. Como nuestro eje de rotación es esta línea vertical, debemos rebanar horizontalmente. De esta manera, dependiendo la altura en la que rebanemos, será la arandela que se forme. En particular, si rebanamos a esta altura, pues vamos a observar esta arandela. Esta arandela tiene este grosor, que es esta parte sombreada de color negro, y va a tener una cara, que es toda esta parte iluminada de color rosa, y que en el centro tiene un hueco blanco. Eso es lo que se conoce como la cara de la arandela, o bien la sección transversal.
De esta arandela podemos observar lo siguiente, que la cara de la arandela es circular, es un círculo grande, y en el interior tiene otro círculo más pequeño. La circunferencia del círculo grande, es decir, del círculo de color rosa, va a estar determinada por esta recta, por esta función, es decir, por la función x igual a 2. Es decir, que el radio de esa circunferencia siempre va a ser 2, porque esa circunferencia grande siempre va a tener el mismo radio. Por otra parte, el círculo interior, que es un hueco y que tiene circunferencia de color azul, esa circunferencia la va a ir determinando la curva de color azul. La curva de color azul sabemos que es x igual a 2 raíz de y, por lo que el radio de este círculo blanco siempre va a ser 2 raíz de y. El siguiente paso es calcular el área de la sección transversal del disco representativo. Aquí nuevamente tenemos el dibujo del sólido de revolución y tenemos también una arandela representativa. Si sacamos esa arandela del sólido, lo que veríamos es esta. Esta es la arandela representativa y lo que podemos observar es que la cara de la arandela está formada por el círculo grande y en el interior tenemos el círculo pequeño. Queremos calcular el área de toda esta región sombreada de color rosa, es decir, el área de la sección transversal. Para ello vamos a definir como A de Y la función de área de la sección transversal. Es función de Y porque hemos rotado alrededor del eje Y. Podemos observar que el área que queremos calcular es igual al área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Es decir, que A de Y es igual al área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Vamos a definir como R mayúscula al radio del círculo grande y a R pequeña, R minúscula, al radio del círculo pequeño. En nuestro dibujo tendríamos lo siguiente: R minúscula para el radio del círculo pequeño y R mayúscula para el radio del círculo grande. En términos de nuestra fórmula, sabemos que el área del círculo grande es pi por el radio mayúsculo al cuadrado menos el área del círculo pequeño es pi por el radio pequeño al cuadrado, y podemos factorizar a pi, que multiplica al radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Ahora, ¿quiénes son esos radios en nuestro diagrama? Podemos ver que el radio pequeño es la distancia que existe del eje de rotación a la circunferencia de color azul. Esa distancia es la misma que encontramos dentro de nuestro sólido del eje de rotación a la circunferencia de color azul. Pero esa circunferencia de color azul, quien la va determinando es esta curva de color azul. Y esta curva tiene como ecuación x igual a 2 raíz de y. El radio va a ser 2 raíz de y, porque el radio debe de ser función de y, ya que el área es función de y. De ahí que hayamos despejado a x desde el inicio. Entonces, el radio pequeño es igual a 2 raíz de y. Por otra parte, el radio grande, que es la distancia que existe del eje de rotación a la circunferencia de color rosa, es la misma que encontramos aquí dentro de nuestro sólido, la distancia del eje de rotación a la circunferencia de color rosa. Pero ya sabemos que esa circunferencia de color rosa, quien la va a ir determinando es esta línea, x igual con 2. Quiere decir que el radio siempre va a medir 2. Entonces el radio grande es igual a 2. Ahora ya podemos sustituir en nuestra fórmula de área. Esto es igual a pi. El radio grande es 2, lo elevamos al cuadrado, menos el radio pequeño, que es 2 raíz de y, lo elevamos al cuadrado. Y ahora vamos a simplificar.
esto es igual a pi que multiplica a 4 menos, este término al cuadrado nos queda 4 veces y, esto es igual a 4 que multiplica pi por 1 menos y. Y esta ya es la función de área de la sección transversal y vemos que es función de y. El último paso es calcular el volumen del sólido de revolución. Dado que el eje de rotación es paralelo al eje Y, en nuestro caso es el eje Y, el volumen es la integral de CAD de la función de área de la sección transversal y vamos a integrar respecto a Y. ¿Quién es el límite inferior de la integral? C es el valor de Y donde inicia el sólido y el límite superior D es el valor de Y en donde va a terminar el sólido y A de Y es la función de área de la sección transversal. Entonces en nuestro caso el volumen va a ser igual a la integral. La función de área ya la calculamos, dijimos que es 4pi por 1 menos y e integramos respecto a y. Ahora vamos a ver quiénes son los límites inferior y superior de la integral. Aquí tenemos el dibujo del sólido de revolución y podemos ver que el sólido inicia en 0 y termina en 1 a lo largo del eje Y. Esto lo podemos ver más claramente en la región que rotamos. Aquí tenemos el dibujo de la región que rotamos. A lo largo del eje Y, esa región empieza en 0 y termina en 1. Porque aquí tenemos el punto 2 en X y 1 en Y. Por lo tanto, en Y igual con 1 termina la región a rotar. Esto quiere decir que el límite inferior es igual a 0 y el límite superior es igual a 1. Entonces nos quedaría la integral de 0 a 1 de 4pi por 1 menos y, integramos respecto a y. Esto es igual a 4pi por la integral de 0 a 1 de 1 menos y e integramos respecto a y. Esto es igual a 4pi. La integral de 1 es y menos la integral de y es y cuadrada sobre 2 y marcamos que vamos a evaluar en 0 y en 1. Esto es igual a 4 veces pi que multiplica. Vamos a evaluar toda esta función en 1 y luego la evaluamos en 0 y hacemos toda la resta. Tendríamos 1 menos 1 al cuadrado sobre 2 menos, y ahora evaluamos toda en 0, 0 menos 0 al cuadrado sobre 2. Este término de aquí todo va a ser igual a 0, por lo que ya no importa y únicamente nos quedamos con este término. Esto va a ser igual a 4pi que multiplica a 1 menos 1 medio. Esto es igual a 4pi que multiplica 1 menos 1 medio, nos queda 1 medio y entonces nos queda 2pi unidades cúbicas. Por lo tanto, el volumen de ese sólido de revolución es igual a 2pi unidades cúbicas. Y con eso hemos terminado el problema.